En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo sexto, el sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1192 de altura. Estamos en el segundo apartado de este artículo donde el catecismo dedica 23 números al estudio del tema que tiene como título La vocación a la castidad. El día de hoy vamos a profundizar en los números 2353 y 2354 con el tema Las ofensas contra la castidad, la fornicación y la pornografía. Número 2353 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, la fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos. Además, es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores. Este es un tremendo número que el catecismo nos regala esta mañana para una reflexión muy profunda. La fornicación es gravemente contraria al orden moral. ¿Por qué? Porque es contraria a la finalidad para la que Dios creó la sexualidad. Esa sexualidad está ordenada al bien de los esposos, está ordenada a la unión, está ordenada a la comunión, está ordenada a la transmisión de la vida. La fornicación provoca que exista una separación y una utilización de la sexualidad totalmente al margen de estas dos finalidades para las cuales fue creado. Por tanto, la fornicación es una mentira. Es expresar con el cuerpo lo que no es verdad en el alma. La fornicación puede tener distintas situaciones. Primera situación. La fornicación como ocio. Vendría a ser como una iniciación en la sexualidad totalmente al margen del compromiso serio del amor. Vendrían a ser como unas relaciones desenfrenadas, el ocio. Y esto existe mucho. Y además, desgraciadamente, se está fomentando desde una determinada cultura y desde unos determinados parámetros de educación. Sexo por ocio. Esas famosas campañas que se hacen en todos los países sobre el sexo seguro, donde parece que el único problema que existe en la sexualidad es evitar que una relación sexual no conlleve un embarazo o una transmisión de alguna enfermedad sexual. Y que lo demás no importa. Tú, mientras
no te contagies de algo. O tú, mientras no quedes en embarazo, dale tranquilo. Sexo seguro. Eso es lo que nos venden. Y esta es una de las cosas más graves que sucede, porque está generando una sociedad ¿eh? con una tendencia sexual que nos incapacita para amar. Y nos estamos volviendo una sociedad de uso. Es el tipo de sexualidad por ocio donde se busca el plan para el rato. A ver a quién uso hoy. A ver qué me pasa y qué me espera este fin de semana. Y se va buscando todo alrededor de eso. Y es muy curioso, queridos amigos, que no se hable esto en ningún escenario. Es muy curioso que hablamos de otros temas sociales que nos atrevemos a transmitir en la opinión pública. Por ejemplo, nosotros en la sociedad donde vivimos nos atrevemos a hablar de la importancia de cambiar los comportamientos de los ciudadanos. Y entonces salen políticas sociales como no fume, no tome, y se prohíbe conducir arriba del límite de la velocidad de 70 millas por hora en el freeway, etcétera, etcétera. Y nos atrevemos a dar pautas, a normatizar el comportamiento de las personas. Pero en el tema de la sexualidad, no. Ahí hay un tabú que es intocable. Y si en algo se caracteriza esta tremenda opción por una sexualidad liberal desenfrenada, es el famoso tema del dogma que nos han querido vender del amor libre. Porque si me tocan el tema de la sexualidad, entonces están interviniendo en mi libertad. Imagínese usted. Y entonces hemos hecho de la libertad en la sexualidad una diosa, la diosa libertad, donde no hay ninguna pauta que se pueda dar en el tema de la sexualidad. Y por ahí nos hemos quedado y nos hemos atorado como sociedad. Segunda situación, la fornicación en las personas solteras adultas. Tal vez estas personas no viven para el fin de semana. No viven una promiscuidad de fin de semana o de ocio. Pero sí que tienen una especie de categoría donde no se puede desaprovechar ninguna ocasión de tener una experiencia sexual que se presente. Son aquellos que tienen episodios de fornicación esporádicos, lo que salga. Y esto es gravemente al orden moral y lastimosamente la mayoría de las veces está ligado con la prostitución. Tercera situación, la fornicación que se encuadra en unas relaciones afectivas dentro del noviazgo o dentro de las relaciones afectivas, como queriendo justificar que no es lo mismo tener relaciones sexuales con la novia que con una prostituta. Y evidentemente no es lo mismo, pero de cualquier modo no es justificable, porque esas relaciones sexuales en el noviazgo, como ya hemos dicho en los números anteriores, son un pecado grave porque se confunde lo subjetivo con lo objetivo. El hecho de que exista un afecto profundo en el noviazgo, ese amor todavía no ha llegado a su madurez suficiente y necesaria para que el discernimiento haya concluido en un compromiso de amor que se da en el matrimonio. El noviazgo ha de ser esa etapa de libre discernimiento. De esto hablamos mucho. Es la libertad de no haberse comprometido y entregado plenamente en el acto sexual. Esa libertad tienen que tener los novios en su relación. Por tanto,
el novio, la novia, en su bonita relación de noviazgo, no pueden fornicar. Cuarta situación, la fornicación como adulterio. Cuando la fornicación tiene lugar por parte de una persona casada, está traicionando su compromiso de fidelidad matrimonial, porque supone no solamente la mentira contra uno mismo, sino contra el plan de Dios que tiene en su vida. Y esto es algo que es interesante sacarle mucho más reflexión, porque estamos en una sociedad que nos lleva constantemente a eso. Y nos provoca unos tremendos dramas en nuestra vida. Incluso se llega a la imposibilidad de perdonar y se genera una desconfianza tremenda. Y como cristianos estamos llamados, en la confianza que tenemos en la redención de Cristo que nos regenera, a arrepentirnos profundamente y volver a nacer de nuevo. Es una muy buena oportunidad y un momento muy interesante para que la persona vuelva a nacer de nuevo. Quinta situación, la fornicación en los separados o divorciados. Las personas que han sufrido un desengaño, la separación o el divorcio pueden ser tentados con esa especie de dicho: tienes que cubrir tus necesidades y compensar tus soledades. Entonces, busca sexo. Y están tentados a refugiarse en otras relaciones. Y entonces se disculpan diciendo: pero es que yo ya estoy separada, yo ya estoy divorciado. Sí, pero eso no significa que aún no tienes un compromiso que adquiriste el día de tu matrimonio de guardar fidelidad en las buenas y en las malas. Incluso aquí se podría aplicar eso de las relaciones de despecho, de devolver al mal con el mal. Y por ahí podríamos quedarnos engarzados las personas separadas o divorciadas en este tema de la sexualidad y todas las disculpas que esto comporta para poder disculpar nuestras acciones. Hay muchas más situaciones. Yo quise mencionar estas 5, ¿no? Para tener una especie de esquema de cómo la fornicación desde estas 5 situaciones hiere tremendamente el sexto mandamiento de la ley de Dios. Luego el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2354 que dice: la pornografía consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales, reales o simulados, para exhibirlo ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, público, pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es
una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Este es un número tremendo, fuerte, que tiene como 3 partes dentro de sí. Primero nos dice que la pornografía supone la violación de muchos aspectos. El primero de ellos, y quizás el más importante, es que viola el sentido del pudor. El pudor es un sentido que forma parte del sentido común, que nos dice que en el ser humano debe de haber una intimidad que no puede ser expuesta ni exhibida públicamente. Eso es el pudor. Es tan malo que entre nosotros los seres humanos no exista comunicación, como igual de malo que exista una comunicación exageradamente grande donde la persona pierda su intimidad. Y hoy en día está ocurriendo esto, que no tenemos punto intermedio. O vivimos encerrados o nos abrimos de una manera tal que perdemos toda nuestra intimidad. Unos encerrados y luchan por su encierro, y otros desnudos y luchan por su desnudez. Y hay grupos y comités y asociaciones y de todo que luchan por una cosa o por la otra. Y nos hemos vuelto en una sociedad completamente de oposiciones totales, de extremos totales. Y muchas veces todo eso sucede, queridos amigos, por la carencia afectiva tan grande que los seres humanos tienen. Y esto es algo que nos tenemos que educar mucho nosotros y educar a nuestros hijos, a nuestros nietos. El sentido del pudor. Existe un pudor de los sentimientos, como también existe un pudor del cuerpo. Y este pudor rechaza los exhibicionismos y preserva nuestra intimidad. Y es por eso que la pornografía incluso puede darse también en el matrimonio. Esos matrimonios que exhiben su intimidad. Si por algo se caracteriza la pornografía, es por hacer un divorcio total entre sexo y amor. En otras explicaciones del 4º mandamiento de la ley de Dios, hablábamos por allá, ¿no? De que la anticoncepción produjo un divorcio entre sexo y procreación. Y a continuación, fue más fácil separar el sexo del amor, la pornografía. Por tanto, el amor tiene 2 enemigos: la anticoncepción y la pornografía. Uno divorcia el sexo de la procreación y el otro divorcia el sexo del amor. ¿Y cómo se le invierte a estas 2 cosas en el mundo en el que vivimos? Anticoncepción y pornografía. Ténganlo ahí presente, queridos amigos. Eso ya lo había anunciado el Papa Pablo VI en una preciosa encíclica que invito a todos a leérsela, Humane Vitae, que escribió el Papa el 25 de julio de 1968. Y él proféticamente ahí en esa encíclica decía:
una vez disociado el sexo de la procreación artificialmente por la anticoncepción, ocurrirá que se disociará también el sexo del amor. Así lo dijo el Papa y así ocurrió literalmente. Qué fuerte esto, ¿no, queridos amigos? Porque todos estamos expuestos a ello. La pornografía tiene unos protagonistas con historias personales. No son robots. Y no solemos caer en cuenta de esto. Son historias personales que están perdiendo su dignidad y que están vendiendo como objetos de consumo. Y lo cierto es que si mala es la violencia que vemos en las pantallas, aún peor es la pornografía que vemos en las pantallas. En la pornografía hay una promiscuidad real, personas que están siendo objetos de venta. Es todo una trata de blancas, ¿eh? En la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney, Australia, en el año 2008, el Papa Benedicto XVI, en el discurso de bienvenida que dio ahí en el muelle de Barangaroo el 17 de julio del 2008, había casi 1 millón de jóvenes ahí en ese muelle. Y el Papa quiso hacer unas reflexiones ayudando a los jóvenes en su capacidad crítica de ese momento de la sociedad. Y el Papa hacía referencia a la violencia en las pantallas y la degradación de la sexualidad. Y les dijo el Papa, me pregunto, ¿cómo uno que estuviera cara a cara con personas que están sufriendo realmente violencia y explotación sexual podría explicar que estas tragedias representadas en las pantallas de manera virtual han de considerarse simplemente como una diversión? Yo estaba ahí. Eso fue una pregunta contundente que hizo el Papa ese día. Y a mí me llamó mucho la atención. Porque él quería que esos jóvenes cayeran en cuenta de que la pantalla se presenta como una diversión mientras alguien es explotado sexualmente. Y viene a decir el Papa que una de las principales causas de la extensión del mal en nuestros días es esta tremenda despersonalización de las relaciones entre los seres humanos, hasta el punto de vendernos. Y entonces el Papa les decía, es más fácil, es más probable que alguien falte al respeto a su prójimo cuando éste lo considera alguien anónimo que cuando le conoce. ¿Y la pornografía qué hace? Facilitar esto, poner anónimos. Porque ante la pornografía, cualquiera de los que me están escuchando podría preguntarse, si ese actor, si esa actriz fuera tu mamá, o fuera tu papá, o fuera tu hermano o tu hermana, ¿la verías? Porque lo que sucede es que una de las causas por las que nos cuesta entender esta inmoralidad es porque hemos despersonalizado al prójimo. Como no le conozco, entonces me expongo a verle. Y entonces nos hemos vuelto una sociedad acostumbrada a que el prójimo es algo y no alguien.
que es algo que está ahí en la pantalla, pero no es alguien. Y esto es fuerte, profundo, queridos amigos. Y el catecismo nos remite en este número 2354 a un número que ya estudiamos, el 2212, que dice: el cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones en la sociedad. En nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres. En nuestros primos, los descendientes de nuestros antepasados. En nuestros ciudadanos, los hijos de nuestra patria. El prójimo no es un individuo de la colectividad humana, es alguien que por sus orígenes, siempre próximos, por una u otra razón, merece una atención y un respeto singulares. Me acuerdo que explicamos este número 2212 de una manera excepcional. Cuando lo podemos ver así, de este modo, nosotros podemos decir que yo no puedo utilizar a otra persona, que yo no quiero para otra persona lo que no quiero para mi hermano, para mi hermana, para mi mamá o para mi papá, o para mi hijo o mi hija. La pornografía nos está llevando a una desnaturalización del amor. Cuando las personas casadas se hacen consumidores de la pornografía, eso los lleva a desnaturalizar sus relaciones sexuales, donde la sexualidad pasa a ser una técnica de obtención de placer y no un vínculo de expresión de nada. Placer, placer, placer. Lleva a utilizar a los demás y nos incapacita para amar. Por eso el catecismo termina este número diciendo de una manera tan contundente: las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Y esto choca directamente con el Estado. Y por eso no quieren a la iglesia, porque habla así de duro. Porque la pornografía se ha convertido en la industria más grande después de las armas, que genera más dinero. Imagínense qué dos demonios tan grandes tenemos en nuestra sociedad que generan riqueza: armas y sexo. Hemos tocado lo más bajo del ser humano. Y por eso estas dos organizaciones, tanto de la carrera armamentística como de la pornografía y la sexualidad, son en nuestra sociedad algo intocable, según ellos. Por eso la iglesia llama y dice: las autoridades deben impedir. Pero a las autoridades, como no les importa, entonces nos toca a nosotros. Hay veces las autoridades se desligan de este tema de la protección de sus ciudadanos diciendo: pero es que si nosotros nos metemos, eso hiere su libertad. Y ya, con eso se lavan las manos y no hacen nada. Pero es que realmente esto no es ir en contra de la libertad. Es más, es una falta de respeto a la libertad de toda persona la pornografía, empezando por los actores mismos. Hoy en día se ve bien visto que se persiga la pornografía infantil, claro que sí. Pero no podemos caer en la falsedad de que hay una diferencia muy grande entre una persona de 17 años y una de 18, porque no se cambia esencialmente las cosas porque era menor de edad o porque es mayor de edad. Se tiene que combatir en general.
Porque ese argumento de que es un menor o que es un mayor suena como la famosa ley del aborto. ¿Se acuerdan ustedes cuando decían hasta las 20 semanas se puede abortar y a partir de la semana 20 ya es un delito? ¿Se acuerdan de eso? Y nos dimos cuenta de la ridiculez en la que se cae en el momento de hacer las leyes. Por eso es ridículo que esta sociedad intente lavarse la conciencia cuando persigue la pornografía infantil, porque es que la pornografía en sí misma es mala, porque está utilizando y porque está vendiendo y porque está haciendo uso del cuerpo humano como algo inmoral. Está haciendo una utilización mercantil del cuerpo humano. Y ahí radica su maldad. Por eso nuevamente el catecismo lo dice, las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Y como por desgracia eso no ocurre, entonces debemos ser nosotros los que tenemos que tomar determinadas pautas e iniciativas personales para alejar la pornografía de nuestra vida. Porque la tenemos a la mano, en la casa, en el internet, en el computador, en el teléfono, en los libros, en las revistas. Y hay una serie de medidas que podemos tomar, como es, por ejemplo, bloquear los canales que emitan pornografía o poner los filtros en el internet para que la pornografía no esté a nuestro alcance. Y para eso uno tiene que pelear, tiene que hacer conciencia y tiene que defenderse. Tantas cosas que se podrían hacer, ya queda en la conciencia de cada uno de nosotros el que las podamos hacer. Y hay un ejemplo que nos vamos a quedar el día de hoy con él. ¿Cómo viviría la Sagrada Familia de Nazaret? ¿Cómo viviría la Sagrada Familia? Ese es el modelo a seguir. Configurar nuestra vida, configurar nuestras relaciones como estaba la familia de Nazaret.